Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepla-Roche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 31 de julio de 2024. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Helga, hemos tenido dos provocaciones muy graves en los últimos 2 días: el asesinato de un líder de Hezbollah en Beirut y ayer el asesinato de Ismail Haniyeh, líder de Hamas en Teherán. Estos eventos ocurrieron después de que el primer ministro Netanyahu habló en el Congreso de Estados Unidos y dijo que Israel está preparado para ir a la guerra contra Irán y quiere que Estados Unidos sea un socio en eso. ¿Crees que esto presagia la propagación de una guerra regional más amplia? ¿Y hay algo que se puede hacer para evitar que Israel continúe con la matanza? Creo que estamos al borde de una catástrofe si no se cambia este rumbo, porque obviamente la visita de Netanyahu a Estados Unidos tenía un objetivo principal: asegurar que Estados Unidos respaldara todo lo que Netanyahu hiciera, y desafortunadamente, dada la increíble actuación del Congreso de Estados Unidos, que aplaudió e interrumpió a Netanyahu 58 veces, incluso parándose para ovacionarlo, básicamente indicando que Estados Unidos está totalmente del lado de Israel. Y el secretario de Defensa, Austin, dijo, cuando se le preguntó cuál sería la posición de Estados Unidos, dijo que era la única respuesta, que Estados Unidos estaría al lado de Israel y defendería a Israel. Ahora bien, esa es una situación increíble. Creo que estamos al borde no solo de una guerra regional, un paso más y se convertirá en una guerra regional que involucrará a Líbano, a Israel y posiblemente incluso a Irán. Y entonces la cuestión es si Estados Unidos apoya a Israel hasta el final. Entonces, obviamente, Irán, que ha fortalecido mucho sus relaciones con Rusia y China en el periodo reciente, de manera que podríamos estar en unos momentos, en un abrir y cerrar de ojos, al borde de una guerra nuclear global. Y esto es tan absolutamente repugnante que lo único que se puede hacer y que sería eficiente sería que Estados Unidos cambie esa actitud y básicamente le diga a Israel que se detenga. Nada más funcionará. Así que creo que esto es terrible y es un paso más que muestra el absoluto desprecio del sistema occidental, si se quiere, o del occidente colectivo o de Estados Unidos y la OTAN. Toda esa alianza muestra la total falta de respeto por la legalidad. No respetan nada. Simplemente recuerden que la Corte Internacional de Justicia no hace mucho dictó 2 fallos. La Corte Penal Internacional nombró a Netanyahu criminal de guerra y luego la Corte Internacional de Justicia dictaminó que todos los asentamientos de Israel en Cisjordania, Jerusalén Este, Gaza y los Altos del Golán son ilegales y por lo tanto toda la política de colonos es ilegal. Esto pone al mundo al borde del abismo y demuestra que la solución en este momento lamentablemente solo puede venir de Estados Unidos, y eso no parece muy prometedor, dado que el Congreso parece estar completamente en el bolsillo de quienes financian las campañas de congresistas y senadores, y dado el hecho de que el gobierno de Biden no ha hecho nada para frenar a Netanyahu,
de lo que está haciendo en Gaza y cuál será la política de Trump, que todavía no está ni cerca de la Casa Blanca. Obviamente es una pregunta abierta, así que la situación parece realmente sombría. Tenemos una pregunta de Bashi, que nos envía preguntas periódicamente. Él pregunta, ¿fue el asesinato de Hania un intento calculado para salvarle el pellejo a Netanyahu? Tenemos otra pregunta sobre el asesinato de Hania. ¿Estaba apoyando el papel de China en la reconciliación palestina y su asesinato podría ser visto como una respuesta al papel de China en el Medio Oriente? Creo que la respuesta a ambas preguntas es sí, porque Netanyahu obviamente es consciente, en primer lugar, con una creciente oposición dentro de Israel. Hace 2 días hubo casi un golpe, casi lo derrocaban en el gabinete, donde elementos del gobierno respaldaron las acciones de las fuerzas de defensa de Israel. En cualquier caso, tiene un lío entre manos dentro de su propia coalición. La oposición externa está creciendo y obviamente Netanyahu en este momento está impulsando esto en gran parte para salvar el pellejo. Probablemente ese no sea el único motivo, pero es un motivo muy fuerte. En cuanto a Ismael Haniyeh, obviamente fue el principal negociador en el esfuerzo por llegar a un acuerdo sobre los rehenes, así que matar a ese contraparte significa que la negociación de los rehenes está ahora básicamente en una situación desesperada. Naturalmente, el esfuerzo de China de poder lograr una resolución de todo el conflicto mediante la unificación de todos los grupos palestinos también ha sido objeto de ataque. Por eso creo que esto definitivamente está llevando al mundo al borde de una catástrofe. Y por lo tanto, creo que una iniciativa organizada por Chandra Muzaffar de Malasia, que ahora tiene una resolución para llevar toda la cuestión de lo que está sucediendo en Gaza a una Asamblea General de la ONU, dado el hecho de que hubo un estancamiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, está cobrando una importancia máxima y debería contar con el apoyo muy fuerte de cualquiera que no solo se preocupe por la paz en Medio Oriente, sino por la paz mundial. Mencionaste que Estados Unidos podría hacerlo, pero es muy poco probable, dada la inestabilidad política en Estados Unidos, lo que hemos visto en el Congreso. Tenemos una pregunta de una bloguera austriaca que cubre el suroeste asiático y dice que está de acuerdo contigo en que Netanyahu parece haber tomado la recepción que recibió en el Congreso como una luz verde para hacer lo que le dé la gana. Por eso pregunta, ¿hay alguna otra acción que se pueda tomar contra ellos, aparte de la guerra, por ejemplo, en las Naciones Unidas, expulsando a Israel de la ONU? Bueno, creo que la iniciativa de Chandra Muzaffar, y la publicaremos en la descripción del programa cuando hayamos terminado, es algo que se debe discutir a nivel internacional porque es una especie de último recurso. Esta cláusula de unión por la paz, mediante la cual si el Consejo de Seguridad de la ONU está paralizado, ha sido bloqueado, como ha estado debido al veto continuo de Estados Unidos, esta es la última opción para presentar todo el tema ante la Asamblea General de la ONU y creo que eso debería hacerse de manera urgente, absolutamente.
Ahora tenemos una pregunta de alguien que pregunta sobre el debate de la semana pasada sobre la iniciativa de Orbán. ¿En qué punto se encuentra? ¿Von der Leyen y la Unión Europea siguen intentando destituir a Orbán o castigar a Hungría? ¿Hay alguna iniciativa en relación con su propuesta de una conferencia de paz sobre Ucrania? Bueno, estoy segura de que él está continuamente organizando para ello. Hasta ahora, puedo decir que creo que el gobierno polaco, creo que incluso el ministro de Asuntos Exteriores, no estoy del todo segura ahora, hizo una propuesta para expulsar a Orbán de la Unión Europea. Lo atacaron diciendo que si le desagrada tanto la Unión Europea, ¿por qué no se va? Puede que no sea una mala idea, porque la Unión Europea en su forma actual es totalmente un instrumento de la OTAN y de hecho no hay diferencia entre lo que está haciendo la OTAN con todas las provocaciones de la OTAN global y todo lo que eso implica y la Unión Europea. Esto lo consolidó Ursula von der Leyen, creo que fue hace casi 2 años cuando se celebró la cumbre de la OTAN en Madrid y luego en enero de 2023, cuando von der Leyen y Stoltenberg básicamente dijeron que la OTAN y la Unión Europea estaban completamente unidas. Y obviamente esto tiene implicaciones increíbles porque ahora que la OTAN se está convirtiendo en una OTAN global, ahora mismo, por ejemplo, se están llevando a cabo maniobras. El ministro de Defensa alemán, Pistorius, anda de un lado al otro. Primero fue a Hawái y luego a Corea del Sur y a Filipinas, donde 2 buques de guerra alemanes participan de manera ridícula para mostrar la fuerza alemana en el Pacífico. Es una broma, es ridículo, pero no es tan ridículo porque es parte de intentar tener una verdadera expansión militar. Se acaba de publicar un nuevo informe sobre la Comisión sobre la Estrategia de Defensa Nacional en el Congreso que dice que Estados Unidos en este momento no está preparado para una guerra simultánea contra Rusia y China y por lo tanto debe haber una expansión absoluta de la producción militar. Buena suerte con eso. Ya no tienen la capacidad de producir. Pero en cualquier caso, hay una tremenda presión para la guerra. Está ocurriendo en Europa. Pistorius está totalmente de acuerdo con esta política de la OTAN y de Estados Unidos. Y creo que la situación es realmente tal que no excluyo que toda la situación pueda salirse de control, ya sea en Ucrania o ahora con la situación terriblemente peligrosa en Oriente Medio, pero sin embargo están preparándose para la próxima guerra con Rusia y China. Pistorius dijo, sin ningún respaldo en hechos, que Rusia va a estar preparada para atacar a la OTAN en 2029. Así que lo que vemos es una manía bélica, una histeria militarista que está aumentando en los países de Occidente hasta el punto, obviamente, en que no aprovechan las oportunidades porque todo lo que pueden ofrecer son alianzas militares, entrenamiento militar, todo eso. Mientras que China va en una dirección completamente diferente, con el BRICS y la iniciativa de la Franja y la Ruta en general. Está ofreciendo la cooperación económica y aporta beneficios económicos a los países que cooperan. Y obviamente la única respuesta que la gente obtiene de Occidente o de las llamadas élites de Occidente, la forma con la que responden a eso es llevando a cabo una expansión militar. Y si eso no se detiene, conducirá al fin de la civilización. Y creo que hay que hacerle entender a la gente eso porque esta gente está arriesgando que haya la guerra nuclear.
Mencionaste a Pistorius y a la situación en Alemania. Tenemos una pregunta, pero antes de pasar a la pregunta, permítanme recordarle a la gente que están escuchando a Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Helga ha estado muy activa en la construcción de la Coalición Internacional por la Paz y tendremos, creo que, la 61ª semana consecutiva el próximo viernes. Y la gente puede informarse sobre eso y participar, porque es urgente, como ya escucharon lo que dijo Helga, que los ciudadanos reaccionen. Ahora bien, esta pregunta es de alguien que es ciudadano de Alemania que dijo, ¿por qué los verdes en el gobierno alemán no protestan por la coalición en Alemania de misiles de largo alcance con capacidad nuclear que pueden atacar a Rusia? Los verdes crecieron como partido en los 80s debido a su oposición a la colocación de misiles estadounidenses en Alemania. ¿Qué sucedió? Creo que la transformación de un partido supuestamente pacifista en el partido más belicista, más militarista y agresivo de toda Alemania fue en realidad instrumentalizada por Joschka Fischer, quien en 1999 apoyó la guerra ilegítima de la OTAN contra Yugoslavia. Y desde entonces, esta tendencia ha crecido. Y si nos fijamos en lo que dice la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, estos días, no se puede diferenciar de lo que dice el secretario de Estado estadounidense Blinken o cualquiera de estos halcones de guerra de Estados Unidos. Siempre que ella aparece con Blinken en alguna reunión internacional, parece que son gemelos, que son inseparables como uña y mugre, porque dicen lo mismo, incluso se parecen mucho, tienen la misma mirada oscura en sus ojos. Cuidado con eso. No, yo creo que los verdes se han convertido en un partido completamente belicoso y militarista, pero creo que han perdido todo carácter como tal. Ahora son simplemente un apéndice de la OTAN. Tenemos una pregunta sobre la situación de Estados Unidos. John de Tennessee escribe, se informa que Harris es más receptiva a la idea de poner fin al sufrimiento de los palestinos que Biden. ¿Es eso posible o es una ficción? Porque ella apoya totalmente la guerra de Ucrania. Bueno, creo que Kamala Harris ha sido una persona pequeña y poco brillante durante los últimos 3.5 años. No ha hecho ninguna declaración significativa por su cuenta. Ahora tiene el beneficio de una enorme publicidad mediática y naturalmente están tratando de atraer a ciertas capas como a los jóvenes, las mujeres votantes, etcétera. No tengo ninguna confianza de que ella sea algo diferente a esas personas que obviamente han controlado al gobierno de Biden desde el principio. Es decir, lo que Ray McGovern llama el MISIMAT, el complejo militar industrial del Congreso, la academia, los grupos de peritos de los medios de comunicación. Y solo puedo decir que, por desgracia, las únicas voces de la razón no son parte de la campaña presidencial, porque Robert Kennedy también ha dicho cosas sobre el Oriente Medio que nos dan muchas esperanzas de que realmente entienda todo el asunto. Creo que las únicas voces de razón provienen de dos candidatos independientes de Nueva York. Uno, la candidata al Senado de Estados Unidos, Diane Sare, y el otro es el candidato al Congreso de Estados Unidos por el Distrito 15 del Bronx, José Vega. Y yo espero que una coalición de candidatos independientes empiece a sumarse a ellos para convertirse en una voz fuerte en esta situación.
Tengo una pregunta de Canadá en referencia al espectáculo obsceno que se produjo en los Juegos Olímpicos de París, en el que una flotilla de embarcaciones, que incluía una representación vergonzosa del fresco de Leonardo da Vinci, La Última Cena, se convirtió en una ceremonia de drag queens. Esta persona escribe, ¿sabe si Macron tuvo algo que ver con la desgraciada blasfemia que se produjo en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París? Y hay una reacción en Francia, especialmente entre los católicos religiosos, ante este tipo de comportamiento vergonzoso. Estoy muy segura de que Macron tuvo algo que ver. No lo sé con certeza, pero supongo que sí, dado que puso tanto énfasis en los Juegos Olímpicos. Incluso dijo, después de las elecciones parlamentarias en las que su partido obtuvo tan malos resultados y el nuevo gobierno probablemente sea extremadamente inestable, cualquiera que sea. Él dijo, olvídense de todo y concentrémonos ahora en las Olimpiadas. Creo que depende mucho de los Juegos Olímpicos y desgraciadamente esta idea de que ahora, ya saben, están negando todo, diciendo que no era La Última Cena de Leonardo da Vinci, sino que se trataba de otra pintura que muestra a Dionisio en Grecia, etcétera. Hay todo un debate, pero el punto es que fue absolutamente repugnante, fue un ataque al cristianismo. La Conferencia Episcopal Católica Francesa protestó enérgicamente contra ello, pero aún más enérgicamente, y creo que esto es una señal de los tiempos, fue el gobierno de Irán diciendo básicamente que era un ataque a uno de los principales profetas, Jesucristo. Así que hicieron una protesta más fuerte que cualquier otro grupo en Francia, de la Iglesia Católica o incluso en Alemania. Algunos protestaron. Los obispos protestaron allí. Pero creo que es como si, probablemente si sobrevivimos a esta actual escalada de la situación en Oriente Medio y Ucrania, que no es menos peligrosa de ninguna manera, entonces esta imagen de absoluta demostración de fealdad y degeneración, como se demostró en torno a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, es como la señal de un imperio moribundo. Esto es como la última fase del Imperio Romano, donde se dieron todo tipo de perversiones. Y eso es un signo de que, obviamente, las élites han perdido el sentido no solo de la belleza artística, sino de cualquier tipo de comportamiento civilizado. Así que esto es trágico, pero no podemos hacer que sea la última palabra. Permítanme añadir algo que debería haber mencionado antes a la pregunta de la persona de Alemania. Ya saben, la decisión de Estados Unidos, según el canciller Scholz, de colocar misiles de largo alcance en Alemania a partir de 2026 debe evitarse. Y creo que esto significaría no solo una repetición de la crisis de los misiles de alcance medio de los 80s, la crisis de los Pershing II y los SS-20, sino en la actual constelación de cosas en la que todos los tratados de armas nucleares prácticamente han sido desechados, empezando por el rechazo unilateral de Estados Unidos del Tratado de ABM en 2002 y luego la cancelación por parte de Trump del Tratado sobre Fuerzas Nucleares Intermedias, INF, en 2019. Putin respondió a todo esto diciendo que si estos misiles se instalan en Alemania, tendrá una respuesta equivalente. Eso significa que instalarán misiles de alcance medio o largo alcance, que son capaces de portar armas nucleares, y si se produce algún tipo de escalada, Alemania y Europa se convertirán en un campo de batalla nuclear de la próxima Tercera Guerra Mundial. Y dado que uno de nuestros colaboradores en muchos programas de Alemania Oriental, que es un analista militar, el profesor Schreiber, recientemente hizo hincapié que Alemania no es capaz de hacer la guerra
no lista para la guerra, como dice Pistorius, sino que no es capaz de hacer la guerra, queriendo decir que si se tiene una zona densamente poblada, con regiones altamente industrializadas, no se puede tener una guerra, se va a destruir todo, se va a destruir a la gente, se va a destruir a la industria, la infraestructura, por lo que la propia existencia de Alemania estaría en juego si se llega a eso. Y por lo tanto, creo que tenemos que, y le pediré a la Coalición Internacional por la Paz que aborde esto. Enfáticamente, tenemos que hacer que la gente sea consciente de lo que esto implica. ¿Quién en Estados Unidos tiene derecho a tomar una decisión que pone en peligro la propia existencia del Estado alemán? Y Scholz, cuando dice que Estados Unidos tomó esa decisión y que fue una buena decisión, ¿él es el canciller de Alemania o es el canciller del Estado número 51 de Estados Unidos? Quiero decir, se tiene que responder a esto con una movilización muy clara del pueblo alemán en las calles. Ahora, sobre eso, Helga, tenemos una pregunta de alguien que retomó la discusión que tuvimos la semana pasada sobre la propuesta de un concilio de la razón. Escribe que se enteró ahora de que el primer ministro Modi va a Kiev. Ha habido una serie de iniciativas tomadas por las naciones del sur global y el BRICS para intervenir y detener la política de guerra de Occidente. Y hay un rechazo bastante claro de la política de guerra de Estados Unidos y de la OTAN. Pregunta, ¿se está haciendo algún esfuerzo para reclutar a jefes de Estado de esos países, incluido Modi, y a líderes de algunos países africanos para que se unan al Concilio de la Razón? Bueno, espero que sí. Básicamente, le estamos pidiendo a todos nuestros partidarios, a todos nuestros activistas, a todos nuestros contactos en las instituciones, que nos ayuden a buscar, por así decirlo, a encontrar a aquellas personas que cumplan con esa condición. Y no lo descartaría. Y esto es una cuestión de diplomacia y los gobiernos tienen todo tipo de obligaciones. Pero creo que si nos fijamos en las intervenciones de China, de Lula de Brasil, de Modi, de Erdogan de Turquía, y tuvimos que en varias ocasiones líderes africanos que fueron a Kiev, a Moscú, tuvimos al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin, viajó a Kiev el 22 de julio. Así que creo que algunos de estos gobiernos y representantes institucionales ya están actuando a ese nivel. Pero creo que todavía es una batalla organizativa muy difícil tratar de unir todo esto. Y diría yo, media docena de personas ya hay que se han comprometido a formar parte de este concilio de la razón y que tienen el tipo de prestigio institucional para ser parte de él. Otros todavía lo están considerando. Y yo les pido que nos ayuden a encontrar a las personas y se necesita contactar a muchas personas porque básicamente significa que las personas deben de tener el tipo de valor para dar un paso adelante y decir, estamos al borde del abismo, de la destrucción de todo y por lo tanto estamos ofreciendo un conjunto diferente de políticas y eso requiere tener valor. Por lo tanto, la mejor manera de apoyar un esfuerzo de este tipo es que cuanta más gente se involucre para ayudar a organizarlo, más probabilidades habrá de que tenga éxito. Tengo una última pregunta que tiene que ver con tu importante intervención del fin de semana pasado en una presentación en el foro de Orvieto en Italia, donde hiciste un llamado a un nuevo renacimiento clásico para contrarrestar la degeneración organizada de la cultura de Occidente. A mi parecer, tu presentación fue una elaboración del tema que subyace en tus 10 principios para una nueva arquitectura internacional
de seguridad y desarrollo. Como escribiste en el 10º principio, el supuesto básico para el nuevo paradigma es que el hombre es fundamentalmente bueno y capaz de perfeccionar infinitamente la creatividad de su mente y la belleza de su alma, y que eso es lo que le da a la humanidad la capacidad de vencer al mal. Ahora bien, dado eso, el llamado para un renacimiento clásico fue bien recibido en Orvieto. Hay una pregunta para ti de alguien que leyó sobre esto en nuestro informe diario. Pregunta, ¿cree que todavía es posible salvar a la civilización dada la degeneración de las normas culturales aceptadas y promovidas por la cultura mediática dominante? Y si quieres decir algo sobre la conferencia, creo que sería muy útil. Sí, lo que estás citando es mi respuesta a la organización que me invitó a participar en esta conferencia, que es un partido nuevo en Italia, se llama Independenza o Independencia, y me impresionó mucho lo que decían algunas de las personas líderes que estaban allí, que organizaron esta conferencia en la hermosa ciudad medieval de Orvieto, situada en la cima de una colina. Tiene una catedral muy famosa del siglo XIV que es increíblemente hermosa, y las calles son demasiado estrechas para que los autos puedan pasar. Tiene el encanto increíble de la época en que fue construida. En cualquier caso, en esta conferencia, los organizadores de Independencia señalaron que se trata de la segunda ola de intentos de crear movimientos soberanistas que buscan eliminar el control de las burocracias supranacionales como la Unión Europea, y que no quieren repetir los errores del primer movimiento soberanista que adoptó las políticas económicas neoliberales y permitió las tendencias islamofóbicas. Y luego también pidieron un renacimiento de la cultura greco-romana cristiana. Por lo tanto, me sentí muy alentada por eso, pues hay que señalar el hecho de que tenemos que regresar y revivir las mejores tradiciones de la civilización europea, que es la antigua tradición griega de Sócrates y Platón, de los grandes autores de tragedias, algunos de los grandes escultores, a la idea misma del bien, la belleza y la verdad como una sola cosa, que fue una de las ideas centrales de ese período, y cómo esa idea se revivió en el Renacimiento italiano, el Renacimiento dorado del siglo XV, que superó la Edad Oscura del siglo XIV, que fue una de las contribuciones gigantescas que realmente sentaron las bases de la civilización europea durante los siguientes 600 años. Creo que la idea de regresar a las grandes ideas de Dante, de Petrarca, Brunelleschi, el arquitecto que creó la cúpula de la Catedral de Florencia, y muchas ideas hermosas que surgieron del Renacimiento dorado, entre las que se encontraba la idea del Estado Nacional Soberano, que fue una combinación del aumento de la urbanización de ese periodo, pero especialmente el concepto de Nicolás de Cusa, que desarrolló por primera vez la idea de que el gobierno solo es legítimo si cuenta con el consentimiento de los gobernados, y se necesita el sistema recíproco representativo entre el gobierno y los gobernados, mediado por los representantes que son elegidos, como el escalón absoluto para crear la base de la soberanía nacional. Ese concepto no tiene nada que ver con el chauvinismo o el imperialismo, porque la gente siempre dice, sí, pero las dos guerras mundiales fueron creadas por un nacionalismo exagerado. Eso no es verdad. Las dos guerras mundiales fueron creadas por los imperios, por el imperialismo. Y el Estado Nacional soberano fue uno de los grandes logros
de la civilización europea, relevante para, ya saben, si queremos tener algún tipo de orden de paz hoy, tiene que empezar con los 5 principios de la coexistencia pacífica. Tiene que empezar con el concepto de la soberanía absoluta de todos como la base de cualquier tipo de coexistencia pacífica. Así que creo que esta fue una conferencia muy importante y estoy segura de que estas ideas resonarán mucho en el próximo periodo. Creo que hoy vi tus respuestas en la página del Instituto Schiller. Si no están ahí, deberían estar, pues la gente puede ir allí y leer tus respuestas, porque realmente son un ejemplo hermoso del tipo de intervención que es necesaria para poder cambiar al mundo. Helga, me he quedado sin preguntas. ¿Algunas palabras finales de tu parte? Bien, estén atentos porque esta situación en el suroeste de Asia está al borde del abismo. Podría escalar hasta convertirse en una gran guerra en poco tiempo, así que por favor únanse a la reunión de la CIP el viernes a las 5 hora de Europa, porque estoy 100% segura de que ese será uno de los temas principales, si no el principal, en esa reunión y qué hay que hacer al respecto. Muy bien, nos vemos el viernes. Sí, nos vemos entonces.